Bueno, pues ya estamos de regreso. Ha llegado doña Pilar Muñoz y le vamos a plantear esas preguntas que nos envían los oyentes y los televidentes. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, Vamos y a ver, todos nuestros seguidores. Nos han llegado bastantes preguntas relacionadas con el tema del terrorismo, con el tema de algunos de los comunicados y de los vídeos de estos últimos días, prácticamente de una semana, porque el comunicado de ETA era justo hace una semana. Le comento alguna de las preguntas. Nos envían una pregunta que dice: ¿qué le sugiere la forma de comunicar y el contenido psicológico y emocional del vídeo del Partido Socialista sobre la enseñanza pública? Este vídeo donde aparecía un niño al que una cuidadora llevaba al colegio y le anunciaba que su hija iba a ser la cuidadora de los hijos que él tuviera. Bueno, pues lo primero de todo es que va dirigido a las emociones, no al raciocinio. Como ya nuestros seguidores sabrán un poquito, como en primero de psicología, sabrán que cuando se apela a lo más básico del raciocinio se llama el estereotipo. Entonces han aplicado muchas gracias, el estereotipo más facilón, pero un tanto anacrónico. Y es el estereotipo de clases sociales donde existe la chacha y el niño terminadito y recién peinado. Entonces esto es más particular de Vizcaíno Casas y cómo está el servicio, sí, que verdaderamente de lo que responde ahora. ¿Por qué? Porque los niños de colegios privados o los de colegios públicos no van con las tatas al colegio, sino van en ruta. Entonces, tampoco el servicio no es un síntoma de prestigio social, sino de necesidad porque la mujer se ha incorporado masivamente al trabajo. Entonces, lo que representa son... Y el niño seguramente no va engominado tampoco. Claro, pero sí que es cierto que en muchos colegios públicos o en ciertos colegios públicos hay también uniforme. Entonces, lo que se pretende ahí, esto está en contra el ministro Gabilondo, está en contra Arturo Canalda, el defensor del menor, porque el vídeo se queda muy rancio, es anacrónico completamente. Gabilondo además fue al Sagrado Corazón, que no es un colegio público. Claro, pero me preocupa esa dicotomía de buenos y malos, que es un maniqueísmo, ¿no? Del colegio privado es malo y el colegio público es bueno. Además, a lo que van, que es el contenido, el corpus del vídeo es el contenido educativo. Resulta que la señora esta, que tiene una cara manifiestamente melancólica, lleva a su niña al colegio público y lo único que le dice es corre, es decir, es una conducta de huida motórica, pero no le dice esfuérzate o estudia o trabaja. Es decir, que lo que pretende en todo el corte visual es una propaganda emotiva y totalmente de clase social anacrónica y rancia, para después poner el título que no encaja con lo que está viendo el telespectador, con la educación pública versus la educación privada. Es que no se podrían haber hecho vídeos mucho mejores. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la propaganda, ya que se hace, aunque sea demagógica, por lo menos que sea Leni Riefenstahl, claro, o Eisenstein. Y además yo creo que tienen suficientes asesores como para haber hecho un vídeo social de verdad. ¿Cuál es el vídeo social ahora? Porque uno tiene que ir con los tiempos. Pues, por ejemplo, un joven universitario cogiendo las maletas en Barajas y yéndose a otro sitio. Una pyme que está desapareciendo. Un empresario que está pasándolo mal. Eso es algo social en el principio de realidad y de actualidad. Pero una señora con un traje pues de la empleada del hogar y un niño con corbata de un colegio privado, no, porque corremos el riesgo, como en otros programas hemos dicho, de generar odio. ¿Qué ocurre? Que ahora que cuando se crucen los niños del colegio público con un niño de un colegio privado que lleve una blazer, una corbata, ya recuerda porque va a apelar a las emociones y entonces ya estamos enfrentando a unas clases con otras. ¿Y no puede ser esa la finalidad del vídeo? Claro, esa es la segunda derivada. Es decir, que la primera es generar estereotipos facilones. ¿Por qué? Porque la población en sí, el nivel que hay intelectual es ese, el estereotipo fácil. Entonces se quedan sobre todo los votantes de media edad diciendo, ves, esto es lo que yo no quiero para mis hijos. Esto es lo que hemos vivido. Bueno, pues es que en realidad eso son alteraciones de la memoria, porque no todos hemos vivido eso y no responde a esa situación, porque ha habido mucha gente que ha estudiado en colegios públicos, privados, y no teníamos esa separación que es lo que intentan ellos hacer tan absurdamente clasista.
Entonces, creo que no es un despropósito y que no consiguen lo que verdaderamente, y tenían muchas más cartas para utilizar una mejor partida. Doña Pilar, han llegado muchas preguntas relacionadas con este comunicado de ETA que hoy, hace una semana, se emitió, y la primera dice que mientras que unos se alegran de ese comunicado de ETA, yo me atrevería a decir que mientras que algunos están absolutamente eufóricos con ese comunicado, otros se han mantenido escépticos o reticentes. ¿A qué se debe el que se den comportamientos tan discrepantes ante el mismo hecho? Muy bien, pues esto, una conducta, ojo, porque hoy lo que vamos a intentar, y además es novedoso porque hay muchos análisis políticos, económicos, sociológicos, pero psicológicos hay pocos y deben existir para poner ciencia y objetividad en cuestiones que están ocurriendo. Bien, estamos hablando de una conducta. Bien, la conducta que estamos hablando es la conducta asesina, de terror y de violencia, ¿no? Bien, una conducta le pueden ocurrir tres cosas: que se implante, que se mantenga y se refuerce, o que se extinga y se reduzca. Está claro, ¿verdad? Sí, bastante claro. Entonces, según el planteamiento ideológico que tengamos, nos estamos moviendo en una, en otra o en otra. Vamos a los niveles poblacionales. Nivel 0, es decir, población afectada, víctimas del terror. ¿Qué es lo que quieren? ¿Reducción o extinción? Quieren extinción. Bien, vamos al nivel 1, que somos los espectadores que emocionalmente estamos en una situación vicariante. ¿Qué es una situación vicariante? A mí no me hace falta saber lo que duele que maten a un padre, porque tengo la capacidad de inteligencia de ponerme en el puesto del otro, la teoría de la mente. Entonces, sé el dolor que produce. Bien, en ese momento comparto con el nivel 0 que se extinga. Bien, pero si luego aparece mi pertenencia ideológica a un partido, puedo cambiar, aparece una disonancia cognitiva, un autoengaño en mí y digo, bueno, que se extinga o que se reduzca. Entonces, cuando ya se van apagando en mi mente todas las imágenes y el dolor vicariante que me ha producido esa imagen de ver a la viuda enterrando al huérfano, entonces puedo decir que se reduzca. Pero no estamos hablando de lo mismo, reducir a extinguir. Bien, ahora vamos con el grupo de poder. El grupo de poder o medios de comunicación nos puede interesar, ojo lo que voy a decir y que se entienda, que determinadas conductas se mantengan. ¿Por qué? Por beneficio propio. Quitemos esta parte que puede decir, bueno, esta señora, ¿qué está diciendo? Y vamos a meter otros ejemplos de otros colectivos. A muchos directivos de equipos futbolísticos les interesa que haya un fondo sur o un fondo no sé qué, para generar pasionalidad dentro de su estructura grupal, porque les interesa mantener, ni extinguir ni reducir. En algunos momentos puntuales, reducir. O, por ejemplo, en los ambientes de noche, en discotecas, les interesa mantener a porteros. Y los porteros precisamente no son para repartir evangelios, sino para repartir otras cosas. Luego les interesa mantener esa conducta. ¿Se ha entendido esto? Yo creo que perfectamente. Bien. Sí. Y luego vamos al último nivel, el nivel 3, que son verdaderamente los violentos. Los violentos, si cogemos a la banda ETA, como otra serie de bandas, como por ejemplo las Maras, ya han implantado, ya está implantado. De hecho, llevamos 52 años con la conducta implantada, ¿no? ¿Qué es lo que ahora han conseguido? Reforzar y mantener. Es decir, con esta situación, ¿estamos cerca o lejos de extinguir o reducir? Estamos absolutamente alejados. Luego de ahí, la alegría o no alegría según el nivel al que estemos perteneciendo. Pero por lo que usted me dice, si efectivamente lo que sucede es que nos hemos alejado de la extinción de ese grupo terrorista, entonces la gente que en estos momentos celebra, incluso con lágrimas en los ojos, su extinción, o se engañan o pretenden engañarnos, o ambas cosas a la vez. Bueno, puede ocurrir un siguiente factor, y es que las conductas se dividen en dos tipos: conductas discretas y conductas continuas. Las conductas discretas son las que tienen un principio y un fin muy observable. Por ejemplo, un asesinato. Eso podemos convenir, vamos a taparnos los ojos y decimos que sí,
que vale. Pero ¿y la conducta continua? Es decir, el mantenimiento dictatorial de terror, de exclusión y de marginación que siguen sufriendo las personas de allí. ¿Van a seguir, como he oído algún político, acudiendo a que le den un pincho de tortilla tranquilamente en el bar? ¿Va a cambiar esa conducta continua de la noche a la mañana por un simple comunicado cuando llevamos 52 años de implantación de una conducta continua y discreta? No. No. Parece bastante claro. ¿En qué terreno psicológico se movería un terrorista de ETA? Muy bien, pues el primero son las interacciones. Las interacciones es lo que el sujeto que tiene una conducta. En este caso, todo esto nos estamos moviendo en el campo de la modificación de conducta. ¿Qué tiene que hacer un violento, un terrorista, para cambiar la conducta? Es sustituirla por otra que sea un repertorio socialmente aceptable. Las pistolas no son socialmente aceptables, ¿no? Bien. Entonces, ellos se mueven en un campo psicológico igual que nosotros nos movemos en el mismo campo psicológico, pero cambiando los estímulos. Las interacciones que tienen ellos. Las interacciones son la relación que tiene el sujeto con la estética, con las formas. Ellos tienen una relación intensa y apasionada, por ejemplo, con su simbología de banderas, con su simbología de anagramas, con su simbología estética. De hecho, ha sorprendido que un señor etarra se ponga corbata. Es cierto. Bien. Es cierto. Y además, yo he ido a hacer ejercicios espirituales tanto a Loyola como a Aránzazu y se nota cuando no llevas la estética de ellos. Es decir, que las interacciones que soportan ellos son solo y exclusivamente las interacciones de esa banda con ese tipo de estéticas y de formas. Luego están los factores disposicionales, que son el presente y el pasado, los factores del presente y del pasado, que aunque no influyen directamente en la conducta, la hacen probable. Vamos a echar vista atrás. Cuando ETA tuvo el asesinato del almirante Carrero Blanco, hubo un sector del país importante que digamos que hizo guiños porque era un aire de libertad, un grupo... Una lucha contra el franquismo. Esto es. Entonces, todo eso va implantando, gestando este tipo de... Es aquello de esos barros traen estos lodos. Es decir, son acontecimientos del pasado que facilitan. Además, el presente se ha visto que es un presente que es más laxo, que las normas incluso judiciales están más laxas. Luego, ¿influyen directamente en la conducta? Pues sí. Sobre todo la probabilizan. Luego está el medio de contacto, que son las situaciones ecológicas, contextuales y normativas. Las normas cambian constantemente porque ellos hacen que cambien. Según le toque un tribunal constitucional, otro, un juez, otro, pueden verse reforzados incluso. El medio de contacto casi siempre es su territorialidad o incluso fuera. Siempre han tenido reuniones en Argelia, en Oslo, pero nunca han sido capaces de conceder una reunión en Valladolid. La mesa de Loyola, la mesa de... Es decir, el medio de contacto, volvemos otra vez... Hay un respaldo telúrico de su posición psicológica. Claro, el campo psicológico de ellos es, nos movemos siempre dentro de nuestra fortaleza, de este es nuestro objetivo y nuestro propósito. Y ellos lo hacen bien, porque sí que tienen claro su conducta y lo que quieren hacer con ella. Ahora, ¿el resto del grupo tenemos claro lo que queremos hacer nosotros con ellos? ¿Qué es lo que lleva? Estaba usted mencionando Loyola y hoy dedicaba yo mi editorial de las 8 al provincial de la Compañía de Jesús en las Vascongadas y en Navarra. ¿Qué es lo que lleva en un momento determinado, por ejemplo, a un sacerdote o a un religioso a disculpar a ETA? Que es algo que parece que es absolutamente incompatible. Es decir, ¿qué lleva que pueda, por ejemplo, pedir un indulto para los presos de ETA y, sin embargo, al mismo tiempo, en algún caso haya habido párrocos que sacaban a los asesinados de ETA por la puerta de atrás de las parroquias? ¿Qué es lo que lleva a una persona a asumir esas posturas? Que son totalmente contrarias a lo que se supone que tendría que defender. Bueno, vamos a hacerlo sencillo. Un frutero antes que frutero es persona. Un religioso antes que religioso es persona. Y entonces... a más, o sea, claro, que diría algunos. Los sacerdotes, no digo nada, los monseñores que están allí, primero son personas que están cultivadas allí y que el ambiente que hemos visto, el campo psicológico, es el que es. Pero además hace falta mucha valentía y tener
mucha integridad para discrepar en aquella situación de ese grupo tan absolutamente centrado en la conducta del terror. O sea, ¿usted cree que fundamentalmente es miedo? Sí. Yo estaba hablando ayer con el director de un medio católico, que por discreción voy a silenciar cuál es, y estábamos hablando de un obispo, que había sido obispo hasta su jubilación en una de las provincias vascongadas. Y entonces me decía, es un obispo que cuando estuvo en otra diócesis, fuera de las vascongadas, dice, lo hizo muy bien y la gente le quería mucho en esa diócesis. Si fue llegar a esa diócesis vasca, dice, y se cambió, me decía este amigo, como el hombre lobo en las noches de luna llena. Esto es, efectivamente. Y usted atribuye eso fundamentalmente al miedo. Fundamentalmente al miedo, porque claro... Es decir, luego, por ejemplo, Monseñor Setién, si en vez de en San Sebastián hubiera estado en Alicante, presumiblemente hubiera tenido posiciones distintas hacia ETA. Seguramente, porque el medio de contacto determina enormemente el tipo de pensamientos y de emociones. Lo que pasa es que una vez allí encuentran, lo terrible de esto es amparar esas posiciones con el Evangelio entre las manos, porque es que entonces se nos caen muchas cosas. Lo que ocurre es que eligen pasajes, claro, el Evangelio, según se coja por un pasaje o por otro, sí, podemos explicar. Además, los violentos o los agresivos siempre cogen el mismo pasaje, que es cuando entró nuestro Señor a latigazos en el templo. Pero claro, esto es una exégesis bastante efectivamente. Torticera, sí. Bueno, y además es muy simple, vamos, primero de teología, pero luego siempre apelan a lo que hemos llegado ahora, al perdón, pero el perdón no bidireccional, sino unidireccional. Entonces eso lo gestionan de modo que en su disonancia cognitiva entre lo que debería ser, que es el Evangelio entre las manos, y lo que es, hacen una especie de enjuague, de decir, bueno, pues con esto, con el Evangelio, explico este terror que hay. Y yo, mientras tanto, tira que te va. No, es tremendo, porque lo que usted me está diciendo es que en vez de convencidos lo que hay es amedrentados. La mayoría. Y los que no han sido capaces de sufrir eso están fuera. Es un éxodo terrible. La experiencia que he tenido yo personalmente cuando he ido a hacer ejercicios es que por venir de Madrid, mi compañera y yo cenábamos solas en una mesa, aisladas completamente. Y eran ejercicios espirituales, donde todos teníamos el Evangelio entre las manos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene que vivir un divorcio así entre las convicciones que se supone que tiene y el hecho de la vida que lleva? Vamos a ver, estábamos hablando, por ejemplo, de un sacerdote, de un religioso, que en un momento determinado empieza a asumir posturas de legitimación de ETA, incluso de apoyo de ETA. Pero no sé, vamos a pensar en una persona que tiene una moral y que tiene que buscarle a su jefe prostitutas, por ejemplo. Estoy pensando en situaciones en las que una persona tiene unos principios morales y tiene que vivir de una manera distinta. ¿Cómo soporta eso? Pues mal, porque es una especie de esquizofrenia interior. Es decir, al final, como decíamos en otros programas, la conciencia siempre pasa factura. Y evidentemente hay una ruptura del yo, porque no hay un yo integrador. Verdaderamente nadie en su sano juicio, y mucho menos un sacerdote, puede hacer tal barbaridad de no dar ni siquiera un responso a una víctima. Entonces, dentro de él sabe a qué grupo está apoyando, pero en sus profundidades, en sus abismos psíquicos, sí sabe dónde está la verdad y dónde está la centración de su ser. Es decir, no está engañado. No. En algún punto de su ser sabe que lo que hace está mal. Ahora, ha optado por no la persona teologal, sino la persona sociopolítica. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en un momento determinado la situación en las Vascongadas cambiara y en vez de existir ese dominio de ETA en sectores de la sociedad se volviera una sociedad libre o llegáramos a vivir en libertad, de pronto esos sacerdotes apoyarían una visión más liberal o no por el sería, contrario se mantendrían. No sería ese correlato tan directo, no. Habría, bueno, pues las personas que han estado ahí menos partícipes, menos activas, probablemente sería un trabajo más callado, pero sí que irían lentamente respirando y diciendo, bueno, esto es vivir en paz. Pero muchos de estos sacerdotes, normalmente la jerarquía, la cúspide de la Iglesia vasca,
se han nacionalizado demasiado. Es decir, para mí son más políticos que religiosos. Entonces veo la persona que falla, pero no veo al sacerdote. ¿Recuerda usted ese pasaje de Lady Macbeth donde dice hemos derramado tanta sangre que ya no podemos dar marcha atrás y solo tenemos que seguir avanzando? Efectivamente. Una última pregunta. Nos preguntan qué implica psicológicamente para las víctimas el concepto de memoria. Mucho. El concepto de memoria, hay un autor que habla de 7 pecados de la memoria y como toda esta gente lo sabe, lo manejan estupendamente. Voy a intentar acordarme de todos. El primero es el de transcurso, es decir, que con el paso del tiempo normalmente los recuerdos se borran. Bien, aquí hemos jugado mal, hemos jugado un poco sucio, porque el pecado de transcurso de memoria no lo dejamos que sea de transcurso en todos los acontecimientos de la guerra civil y sí pedimos que sea de transcurso en las víctimas. Estamos jugando sucio. Sí, eso es bastante obvio, sí. Bien, luego está el pecado de distractibilidad. Aquello que no se atiende no se registra. ¿Por qué ahora afloran muchísimo los programas magazine que lo mismo aparece un sujeto de estos de Gran Hermano y a continuación una tertulia política con un tema central? ¿Por qué? Ilústreme, se lo ruego. Pues porque lo que más distrae es el sujeto de Gran Hermano, porque la mente lo que hace, siempre la tentación es lo de desatender. Entonces, lo que se haya apuntado ahí ha quedado borrado, porque la reflexión, la asociación, la conexión de ideas implica más tiempo, más reposo y más silencio. Luego está el pecado de bloqueo, que no tiene nada que ver con todo esto, que es aquello de que está en algún sitio de la memoria a largo plazo la información, pero no la tengo accesible, lo tengo en la punta de la lengua. Luego está el pecado de atribución errónea. Este es muy interesante. ¿Por qué? Porque intentan atribuir en el presente o en el pasado cosas que no encajan y que ellos quieren que encajen. Por ejemplo, leen muy bien la actitud dictatorial del régimen franquista, pero no la atribuyen, es decir, hacen una atribución errónea. Sobrecargan en esa época, que yo no digo que no haya habido situación dictatorial, pero la situación dictatorial de ETA sobrepasa esa situación. Sin embargo, esa atribución de lo que es el terror, la dictadura y la persecución la tienen ahora en el País Vasco. Bueno, eso lo hacía en las páginas del País hace unos días un sacerdote vasco. Claro. Efectivamente decía que él podía comprender que hubiera familiares que sufrieran, pero que había habido muchos muertos durante la guerra civil y el franquismo. Claro, eso es una atribución errónea. Entonces, cuando se lee el periódico desde estas perspectivas, dices, bueno, pues ya voy encajando. El pecado de sugestibilidad. Este es clarísimamente del 11M. ¿Por qué? Bueno, pues porque se inoculan en la memoria, en el recuerdo, datos erróneos de fuentes engañosas. Esto es así porque es así. Entonces, los terroristas suicidas, por ejemplo. Eso es. Entonces, se queda en la memoria, pero es de distractibilidad. El pecado de propensión, y es lo que no me encaja entre la historia y la actualidad, lo cambio. ¿Qué es lo que hacen ahora con la memoria histórica? Si hay algún dato, si hay en los libros de educación para la ciudadanía, sí, o en los libros, pues lo cambio. ¿Cómo se cambia? A través de la manipulación. Entonces, verdaderamente todo esto, claro que invocan la palabra de la memoria, porque saben que tienen que hacer un ejercicio. Bueno, luego está el pecado de persistencia. El pecado de persistencia quizá es de los más claves para las víctimas, y es que cuando uno ha tenido un hecho traumático, le vuelve el recuerdo y le vuelve el recuerdo como un regusto, un vómito, y de lo que se trata es de pasar página a ese recuerdo. Bien. No nos dejan pasar página ese recuerdo. Si una víctima, como salió hace unos años en el periódico, vivía arriba de la cristalería que tenía. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la memoria de esa persona? Es que están pidiendo imposibles. Porque además, el aprendizaje que ha tenido un terrorista no es el mismo que ha tenido una víctima. He traído aquí mis características. Sí. La gente aprende, los terroristas y nosotros aprendemos con este bloque que es el del placer y este que es el de displacer.
ellos se han movido siempre en los refuerzos. ¿Qué es un refuerzo? Es aquello que voy a conseguir es tener algo agradable. Y es, refuerzo positivo, me han dado algo agradable. ¿Les han dado algo agradable constantemente? Ya lo creo. Bien. Refuerzo negativo, me quitan algo desagradable. También. Por ejemplo, salir los presos de las cárceles. Bien. Póngame, don César, ¿qué ejemplo de refuerzos han tenido las víctimas? Ninguno. Bien, vamos al castigo. En los últimos tiempos no. Vamos al castigo. Castigo positivo, dar algo desagradable. Sí, las víctimas lo han tenido los últimos 7 años de manera continua. Bien. Hice el castigo negativo, quitar algo agradable. También. Luego, entonces, nos estamos moviendo que ellos han aprendido desde esta banda de placer y nosotros estamos soportando desde esta banda de displacer. Luego lo podemos... Esto es ciencia. Luego lo podemos maquillar de historias políticas, posiciones, angulaciones, poliedrismo, lo que queramos. Pero esto es ciencia. Entonces están pidiendo a las víctimas que se comporten emocionalmente como si estuvieran en esta situación de conducta cuando en realidad están en esta. Y cuando oigo las noticias, cada vez más son refuerzos positivos. Para los terroristas, obviamente. Para la banda violenta, efectivamente. Pues, doña Pilar, yo le agradezco muchísimo todo lo que nos ha contado esta noche. La verdad es que explica usted muy bien las cosas y arroja mucha luz. Bueno. Y, en fin, Dios mediante, la veo la semana que viene. Muchísimas gracias y muy buenas noches.